Espero que estén bien, que estén a pesar de las circunstancias, confiando en el Señor y preparándonos para tener un culto maravilloso en la presencia de nuestro Dios, donde recibimos siempre bendiciones, recibimos palabras, recibimos fuerzas nuevas. Así que preparemos nuestro corazón y vamos a cantar, vamos a comenzar cantando a nuestro Dios. Y esta canción nos habla de que un día nosotros estaremos frente a la presencia del Señor y ya será un recuerdo solamente, o ni recuerdo las cosas que pasaremos, ¿no? El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a sorprender. Y dice esta canción, al estar ante ti. Cántalo conmigo si sabes la canción. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Vamos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que existe es por Él. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en este día. Exaltamos tu nombre porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, porque tú eres el Señor de Señor, el Rey de Reyes. Tú eres quien nos levanta, tú eres quien nos restaura. Tú eres ese Dios de amor, tú eres ese Dios de poder. El mismo que un día caminó por las calles de Galilea, hoy está aquí. Amén. Hoy está a tu lado como poderoso gigante, hoy está aquí, Gracias. moviéndose con poder. Gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Iglesia del Renuevo, estamos aquí reunidos en el nombre del Señor. Amén. Como decíamos recién, porque Él es santo, santo, santo. Y yo quiero dejarte en esta hora
un versículo muy conocido, pero simplemente yo hoy quiero decirte que Dios te ama, que Dios me ama. Sabemos que estamos pasando por muchas luchas, por muchos temas tal vez de salud, de economía, tantos temas, pero saben una cosa, tenemos un Dios de poder, un Dios que nos levanta, un Dios que provee y un Dios que no es indiferente a tu necesidad, a mi necesidad. Teniéndolo el Señor, hermano, hermana, amigo, amiga, lo tenemos todo. Amén. Y yo quiero decirte hoy que vamos en instantes a participar de la Santa Cena del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama, como te decía al comienzo de esta reunión. Dios te ama, Dios me ama. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Simplemente yo hoy lo que te quiero decir es que recuerdes siempre, no importa las circunstancias que estés pasando, no importa. Cuando pasamos tal vez por valles, como hemos pasado muchas veces y lo seguimos pasando, tal vez sabemos que Dios está a nuestro lado, Dios está a tu lado. Él no es indiferente ante esta situación que estás pasando. Tal vez tenías sueños, tal vez tenías tantas ilusiones de tantas cosas, pero sabes una cosa, que cuando Dios permite ciertas cosas es porque Él tiene cosas mejores. Pero una cosa yo hoy quiero decirte, no tengas miedo, que no vengan esos temores que suelen venir, rechazalo en el nombre de Jesús. Y pensá que Él te ama, Él te ama. Él quiere que siempre, siempre, a pesar de las circunstancias, estemos levantando un clamor para que Él pueda glorificarse en medio de todo problema, en medio de cualquier circunstancia. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Si Él dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, ¿cómo va a ser indiferente? ¿Cómo va a estar indiferente a tu tema, a tu problema? El Señor te ama. Amén. Y con esto realmente hoy el Señor ha preparado este momento, este día, para que le rindamos un culto, para que estemos unánimes en su presencia, porque sabemos que todo lo permitido es porque vienen cosas mejores. Como decimos siempre, lo mejor está por venir, porque Dios te ama, Dios me ama. Amén. Que Dios siga bendiciendo esta hermosa reunión y sobre todo la Santa Cena del Señor que vamos a estar participando. Que Dios nos bendiga, que Dios nos restaure y sobre todo que hoy el Señor levante tus brazos y que el Señor renueve tus fuerzas. Amén. Amén. Hay otro himno contemporáneo que habla de agradecer al Señor porque Él es digno. Amén. Y dice, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús.
amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor. Tanto nos has amado que diste tu vida en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. La sabiduría suya es. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque nos cuidas, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias porque nos sorprendes cada día con tus bendiciones. Te damos el honor, te damos la gloria. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno de recibir todo el honor, de recibir la gloria, la honra y el honor, la alabanza es para ti, Señor. Hoy nos congregamos por este medio para traer nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración. Te honramos, te exaltamos, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por las bendiciones que nos das a diario y gracias porque cuidas de nosotros. Gracias te damos por todo, Padre. Y oramos también, pedimos que tú nos hables a través de tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a hablar de la relevancia de la Santa Cena. La Santa Cena no es un ritual, la Santa Cena no es una costumbre que tenemos y que cumplimos,
sino que en realidad es una ordenanza que el Señor Jesús ha dejado. El Señor Jesús dejó 2 ordenanzas y que se tienen que cumplir. El bautismo, que lo hacemos una sola vez cuando nos convertimos al Señor, el bautismo en aguas, y la segunda ordenanza que tenemos que hacerlo siempre es que tenemos que recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cena, como decía, no es un ritual que se cumple y hay que hacerlo. No hay una constancia bíblica de cada cuánto hay que celebrar la Santa Cena. Hay iglesias que celebran la Santa Cena una vez por año, otras cada 3 meses, otras todos los domingos, en nuestro caso una vez por mes. Y lo importante es celebrar la obra del Señor Jesucristo. Como mi esposa leía el texto tan conocido de Juan 3:16, de tal manera nos amó el Señor que envió a Jesucristo, porque no teníamos nosotros la oportunidad de salvarnos, pero por medio de Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Y quiero compartir 2 pasajes con ustedes. En Lucas 22, un texto que leemos para Santa Cena, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Está hablando del Señor Jesucristo, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí en Lucas 22, el Señor les dice, y esa frase que siempre trato de tenerlo, es muy relevante. El Señor dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. ¿Por qué esa Pascua en particular? Tantas Pascuas para celebrar todos los años, pero esta era la última cena, la cena, la Santa Cena, la última cena, la última Pascua que iban a celebrar. Y era significativo porque ya el Señor Jesucristo iba a cumplir su ministerio. Él nació para morir, para dar su vida por nosotros. Primera de Corintios nos dice: porque yo recibí, el apóstol Pablo está hablando, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así dice la palabra del Señor. En primer lugar, quiero llamar la atención en el primer texto que el Señor Jesucristo decía: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Para el judío, la Pascua tenía un significado muy importante. Es como el día de la independencia, así fue, el día de la independencia. Ellos estaban 430 años, los judíos, el pueblo judío, en Egipto, y el último tiempo como esclavos, muy maltratados, y clamaron a Dios, y Dios envió al libertador que fue Moisés, y sabemos toda la historia, Éxodo. Pero ese día pasó algo muy interesante. Ese día fue un día de limpieza para el pueblo. Dijo: todo lo que tienen levadura, tírenlo. Tienen que llevar, no hubo tiempo para leudar la masa. Las masas las llevaban con ellos para el pan, pero no había tiempo de leudar. Y el Señor les dijo: no, cuando celebren las Pascuas, no tiene que haber nada de levadura en la casa, porque la levadura significa corrupción. Y habla de nuestra santidad como hijos de Dios. Cuando hablamos de la Pascua, cuando hablamos de la Santa Cena, tenemos que recordar que los cristianos estamos en este mundo, pero no somos del mundo.
Vieron que hay personas que dicen una mancha más al tigre, ¿qué le hace, no? Y lamentablemente se copian algunas actitudes de este mundo. No, los cristianos tenemos que ser distintos, porque Dios nos da el poder para ser diferentes, para no ser mentirosos, para no ser ladrones, para no ser personas malas que dañan al prójimo, que critican, que hacen daño al otro, sino que nuestra misión es ser de bendición para este mundo. El Señor Jesucristo hablaba de la Pascua, y la Pascua es liberación. Los israelitas, como decía, estaban en la esclavitud, clamando, llorando, pidiendo a Dios, y Dios les envía la liberación. Vos y yo, usted y yo, antes de conocer a Jesucristo, estábamos esclavos de Satanás. Satanás era nuestro dueño. Ninguna persona, si no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, puede ir al cielo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Ese era el destino nuestro. El destino era la perdición eterna, pero Cristo, como leyó mi esposa el texto, por su amor, dio su vida por nosotros y nosotros tenemos vida eterna. Cuando participamos de la Santa Cena tenemos que tener en cuenta muchos factores. No es simplemente participar del pan como una costumbre o de la copa como una costumbre. Por favor, hermanos queridos, entendamos los significados. La liberación de la esclavitud, limpieza de lo fermentado, es decir, de la levadura, o todo lo de este mundo que quiere leudar nuestra vida, que quiere contaminar, ¿no? Entonces, Pascua también significa nuevo comienzo. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes salgan, anoten un nuevo calendario. Y empiezan un nuevo calendario. Es el nuevo comienzo de nuestra vida. Antes las cosas viejas pasaron. Nosotros seguramente cometimos errores, fallamos al Señor, pero Dios nos ha perdonado por medio de Jesucristo y tenemos la libertad de empezar de nuevo cada día. La sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nosotros podemos estar en paz con el Señor. Es un nuevo calendario, es un nuevo destino. Los israelitas tenían el destino de morir ahí en Egipto, pero ahora iban a la tierra prometida. Nosotros estamos en esta tierra, pero estamos yendo a la tierra prometida. Vamos a estar con el Señor para siempre. Y ellos también pasaron a un nuevo nivel de revelación y de relación con Dios. Lo imaginaban como un Dios lejano, pero era el Dios presente, el Dios que se revelaba en el desierto. Nosotros estamos atravesando también ese desierto en este tiempo. Y el Señor se revela, el Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece. Nos caemos y el Señor nos levanta. Nos enfermamos y el Señor nos sana. Estamos atados, el Señor nos libera. El Señor nos prospera cuando estamos necesitados. El Señor es nuestro ayudador. Ahí en el texto que leí, en los dos textos, hay una frase que se repite: en memoria de mí. Cuando participamos de la Santa Cena, no tenemos que pensar en nosotros principalmente, sino pensar en el Señor. Señor, lo hacemos recordando tu sacrificio. Estamos recordando que tanto nos amaste. Qué hermoso que el Señor nos da nuevas oportunidades, hermanos. Pensaba mientras estaba preparando el mensaje que en todo este tiempo de la pandemia, el Señor me ha guiado a predicar mensajes de fe, mensajes de confianza, mensajes de esperanza, de elevar la fe de los hijos de Dios, y creo que eso es algo que nace del corazón de Dios para enfrentar las situaciones que estamos pasando. Pero también el Señor me habló, y lo que me aclaró hoy durante el día es que no podemos solamente pensar en los éxitos que yo voy a lograr, en los planes y en los sueños que tengo, sino que debo principalmente arreglar mi relación con el Señor. ¿Cómo estoy con el Señor? Hermanos queridos, hermanas, amigos, amigas, si tenemos éxito en esta vida, pero no tenemos una buena relación con Dios, estamos en el horno, como dicen, ¿no? Si el Señor no ha perdonado nuestros pecados porque no le pedimos perdón, no arreglamos cuentas, vamos a estar en problemas. Vamos a perseguir sueños, planes, proyectos, vamos a enfocarnos en el futuro, pero es necesario que tomemos un tiempo para arreglar cuentas con el Señor. Y la pregunta que me surgía, creo que el Espíritu Santo me hablaba, es cada uno de nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios?
Claro, nos gustan los mensajes, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar victoria. Es verdad, Dios nos da victoria, Dios nos lleva de triunfo en triunfo, ¿es verdad? Sí, claro que sí. El Señor es nuestro sanador, claro que sí. Pero hermano querido, hermana, si no estamos en paz con Dios, si nuestros pecados no han sido perdonados, si no perdonamos a los que nos han ofendido, dañado, los que nos han maldecido, vamos a estar en problemas. Porque justamente la Santa Cena es el servicio de comunión. Es comunión, unión común con el Señor. ¿Qué unión vamos a tener con Dios si tengo cosas escondidas, cosas guardadas, que las tengo reservadas en algún lugar y no se las quiero mostrar al Señor? Nosotros tenemos que darle el llavero de nuestra vida al Señor y decirle, mi casa, Señor, es tu casa, mi vida es tuya, te pertenezco, y hacer un autoexamen exhaustivo. Tenemos que pensar con todo detalle cómo está nuestra relación delante del Señor. Algo que el Espíritu Santo me daba a entender hoy es que no podremos ser felices, por más que obtengamos éxitos en algunas cosas, a menos que nuestra relación con Dios esté bien. Y por eso hoy la pregunta es, ¿cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás caminando con el Señor? ¿Tenés amistad con Dios? Vieron que los seres humanos somos muy egoístas. Señor, bendíceme, provéeme, ayúdame, levántame. Queremos todo para nosotros. Pero qué bueno que podamos pensar en el Señor. Dice, en memoria de mí. Tenemos que tenerlo a Él presente. Y algo que tiene implícita la Santa Cena, la relevancia de la Santa Cena, es que Dios nos da un nuevo comienzo, nos da nuevas oportunidades. Una vez en una iglesia estaban sirviendo la Santa Cena y el diácono pasaba con las copas, con las copitas, con el pan, pasaba por los distintos bancos y el pastor estaba atento, mirando, y una hermana agachó la cabeza y le decía, no, 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 y le estaba diciendo, no, 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 que no quería recibir, y el diácono le decía como que participe. Y el pastor vio eso y se acercó, y algo que me emocionó, hermanos, le dice, hermana, la Santa Cena es para los pecadores, no es para los justos. Justamente, ¿quién puede acercarse al Señor y decir que somos justos, que no tenemos nada de pecado? Es la nueva oportunidad que el Señor nos da. Qué bueno es nuestro Señor, ¿no? Como el Señor no está para condenarnos. Jesús dijo, yo no he venido para condenar. Jesús le dice a la mujer que estaba ahí en pecado, ni yo te condeno. ¡Qué bueno! El Señor vino a salvar a lo que se había perdido. Entonces, la Santa Cena es una nueva oportunidad. ¿Le fallamos al Señor? Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces, dice, en memoria de mí? ¿Cuántas veces nuestra memoria está en otra cosa? En una ciudad había, en los Estados Unidos, hace muchos años, que estaban explotando el petróleo. En un pueblo comenzaron a hacer perforaciones y encontraron que debajo de ese pueblo había muchísimo petróleo. La gente que vivía tranquila antes de que explotaran el petróleo, iban a la iglesia, estaban ahí reuniéndose, se congregaban. ¿Por qué? Tenían su mente en el Señor, en agradar a Dios. Pero ¿saben que cuando empezaron a prosperar esta gente, porque vinieron las grandes empresas y les dieron muchísimo dinero a cada uno para poder explotar esos terrenos? Por supuesto, todos se volvieron millonarios. ¿Y qué pasaron con las iglesias? Bueno, empezaron a vaciarse, ¿no? Una iglesia particularmente, en la que un día estaban solamente el pastor y su esposa y el que hacía el guardia, o el que era el portero, el que cuidaba ahí, estaban solos. Y de repente se escucha una explosión ahí en el pueblo. Ahí estaban perforando, ahí mismo en el pueblo, hubo un escape de gas, porque justamente cuando están explotando el petróleo, surge el gas. Una chispa, muchos murieron, y después estaban la gente que se fueron tras el dinero, entristecidos porque perdieron seres queridos. Y decían, una hermana decía, perdí a mi hijo en esa ocasión, le decía al pastor, pero entendemos que primero tiene que ser Dios en nuestras vidas.
Dios nos ayude. Dice la Biblia, en memoria de mí. Recordemos en primer lugar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestra mente tiene que estar fijada en Él. Él es nuestro norte. Puestos los ojos en Jesús. Entonces nuestro pensamiento es en memoria del Señor Jesucristo. No pensemos en cumplo el ritual. No. Pensemos, Señor, gracias por el sacrificio. Gracias porque diste tu vida. Cuando hablamos del pan, hablamos de la copa. Estamos hablando del pan, y cuando se parte el pan, estamos hablando del cuerpo del Señor Jesucristo, que fue lastimado, golpeado, atravesado con la lanza, muerto por nosotros. La copa representa la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué hizo el Señor ese sacrificio por nosotros? Por amor. Tanto nos amó el Señor. Por su sacrificio nosotros tenemos hoy paz, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos sanidad, tenemos liberación, tantos beneficios, según Isaías 53, cuando lo leemos, ahí el profeta dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y no abrió su boca, dice, como cordero fue llevado al matadero, pero luego verá una gran cosecha por haber dado su vida. Eso pasó con el Señor Jesucristo. 730 años antes de Cristo, el profeta Isaías estaba diciendo que el Mesías vendría, el Señor Jesucristo, para hacer un nuevo pacto. La Santa Cena es nuevo pacto. El antiguo, vieron que la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, no es que uno sea mejor que el otro. El antiguo pacto era el inicio de la relación con el pueblo de Dios y con las naciones que después conocerían el mensaje de Dios. Ahora, en los tiempos finales, el Señor Jesucristo sella el pacto. Antes era el pacto con animales que se mataban y eran sacrificados para honrar a Dios de esa manera, porque tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Una persona, un judío que pecaba, ¿cómo recibía el perdón de sus pecados? Tenía que llevar un corderito u otro animal y lo tenían que sacrificar por sus pecados. Alguien tenía que pagar. Ahora, en el nuevo pacto, también alguien tiene que pagar por los pecados de la humanidad. Si no, tendríamos que estar matando corderos en este tiempo, o animales, o becerros, o lo que fuere. Pero dice la Biblia en Hebreos que el Señor Jesucristo se presentó una sola vez y para siempre, el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero sin mancha, el Señor Jesucristo, dio su vida por tus pecados, por mis pecados. La Santa Cena es una oportunidad preciosa que tenemos de decir, qué bueno, Señor, que diste tu vida por mí. En memoria de mí, dice el Señor. Hermanos, recordemos la muerte del Señor Jesucristo. No es que Él murió para cumplir algo simplemente. Él murió por amor. Y ahora, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, vos y yo, que pecamos, ¿no? Todos pecamos. Le podemos decir, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. ¿Y qué hace el Señor? Nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia con la sangre preciosa de Jesucristo. Tenemos libertad del enemigo, ya el enemigo no es nuestro dueño. Tenemos la oportunidad de recibir sanidad, de recibir prosperidad, de recibir bendición para nuestra vida y nuestra familia cuando aceptamos que Jesucristo es el Señor, el nuevo pacto. Y Jesús habló del pacto, dice, la copa estaba representando mi sangre, estaba sellando el nuevo pacto. Y como era un ser humano perfecto, Dios perfecto, no cometió pecado jamás, Él necesitó morir una sola vez. Y nosotros hacemos referencia cuando le pedimos perdón. Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo, y nosotros tenemos perdón de todos nuestros pecados. La Santa Cena es un pacto. La Santa Cena anuncia que hay una pronta venida. El Señor va a venir a buscarnos otra vez hasta que Él regrese otra vez, así dice la Biblia. Él va a venir otra vez a buscarnos. Pero antes de que participemos ahora, hay un detalle que dice que tenemos que participar dignamente. Varias veces menciona esta palabra, participar dignamente. Bueno, yo me pregunto,
¿alguno de nosotros es digno de participar de la Santa Cena? Humanamente nadie es digno, pero fíjense que el texto bíblico no dice participen todos los dignos, sino que participemos dignamente y aclara, dice, tenemos que discernir lo que estamos haciendo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hermanos queridos, en este tiempo, ¿hay algo que tenés que confesarle al Señor? Vamos a tener un momento de oración. ¿Hay algo que tenés que confesarle? ¿Que tenés que pedirle perdón al Señor por algo bueno que tenías que haber hecho y no hiciste? O no hicimos. Por algo malo que pensamos, que dijimos o que hicimos, por una mala actitud, una mala acción. Hay perdón en Jesucristo. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa esto? Hacer un examen. Espíritu Santo, muéstrame en qué cosa te he fallado. Bueno, vendrá un listadito, ¿no? Pero ahí le decimos, Señor, creo que hay perdón en la sangre preciosa de Jesucristo. Recibo el perdón. Y dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan. Es un mandato que el Señor nos da. Y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, y aclara, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir? Tenemos que entender que el pan está representando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por nosotros. Él sin pecado se hizo pecado, cargó el pecado de la humanidad por cada uno de nosotros. Y finalmente el texto dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, tenemos que examinarnos. Este es el momento en que tenemos que tomar esta actitud, ¿no? Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo está mi vida en este tiempo? ¿Te he fallado en algo? ¿Hay algo que tengo que dejar de hacer? ¿Algo que tengo que comenzar a hacer? Cosas que hay que cambiar. Seguramente todos tenemos cosas que cambiar. Pero hay algo que quiero destacar antes de participar de la Santa Cena, hermanos. Es que no podemos participar indignamente, significa no siendo dignos nosotros, sino dignamente entendiendo el sacrificio del Señor. Él nos perdona todos nuestros pecados, pero nosotros tenemos que perdonar. Dice el Padre nuestro, y perdónanos como nosotros perdonamos. Así que si te acordás de alguien que te hizo daño, perdonalo, perdonala en el nombre de Jesús. Y vamos a bendecir a los que nos desean el mal. Hay gente que seguramente te tiene envidia, te desea el mal, algún vecino, algún pariente, alguna persona del trabajo, de algún lugar, alguien que te desea lo malo, que te tiene celos, envidia, lo que fuere. Comenzamos a orar, vamos a tomar este tiempo para orar y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a bendecir, vamos a perdonar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu gran amor, por tu infinita piedad, por tu infinita misericordia. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tenemos perdón en Cristo Jesús. Ahora, Señor, te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, pensamientos, actitudes, acciones, todo aquello que te ha ofendido, todo lo malo que pudimos haber hecho o todo lo bueno que pudimos hacer y no lo hicimos, perdónanos. Señor, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos persiguen, deseamos el bien a los que nos desean el mal. Y te damos gracias, Señor. Gracias por el perdón. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesucristo, por su sangre preciosa, límpianos, Señor. Perdónanos de todo mal pensamiento, actitud, acción. Santifícanos, purifica nuestras vidas, que podamos participar dignamente como a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. En el texto que había compartido, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y le estuvo enseñando que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y ahí en tu casa seguramente tendrás también un pan.
el pancito, el pan este que hemos preparado. El pan habla del cuerpo del Señor Jesucristo. Y Él lo instituyó, Él lo dejó ya como un mandato para que recordemos que el Señor Jesús no es que era una influencia, no es que era un espíritu. Cristo era Dios hecho hombre. Él sufrió por nosotros. Entonces el pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Y nos dice la Biblia que el Señor Jesús tomó el pan, oró, lo bendijo y lo partió. Padre, te damos gracias por el pan. Te damos gracias por la copa, Señor. Te pedimos que bendigas estos emblemas, que bendigas estos símbolos y que ahí en sus hogares, mis hermanos, también sean bendecidos, Señor. Que al participar de la Santa Cena, nuestra fe sea fortalecida. Recibimos el perdón de los pecados, recibimos fortaleza del cielo, recibimos renovación espiritual, recibimos fuerzas nuevas ahora. Recibimos, Señor, esa fuerza que viene de ti, del Espíritu Santo, que nos guía. Gracias te damos por este privilegio. Bendice la copa, bendice el pan, Señor. Y así como nuestro Señor partió el pan, nosotros también partimos el pan ahí en tu casa. Partí el pan dándole gracias al Señor. Estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a participar del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí participa en tu casa, en donde estés. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu cuerpo que fue Muchas gracias. dado por Oh, nosotros, bendito Señor. Jesús, Gracias que tenemos Gracias. vida eterna, Sí, tenemos Señor. redención. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Gracias, Señor. por todo, Jesús. Gracias. Vamos a participar de la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Oh, Vamos a darle aleluya. gracias. Ahí en tu casa, donde Gracias, estés, gracias, dale gracias al gracias. Señor. Él nos da una nueva oportunidad. Muchas Padre, gracias, gracias Padre. por Jesucristo, Alabamos tu nuestro nombre. Señor, Sí, Señor. nuestro En tu Salvador, nombre, Jesús. que nos dio vida y Amén. vida eterna. Gracias, Gracias, Señor, gracias. porque la maldición que pesaba Oh, sobre sí, nosotros, Señor. sobre En tu nuestras nombre, vidas, Jesús. quedó erradicada Muchas completamente. gracias. Sí, Se Señor. anuló Aleluya. el acta de los decretos que nos era Aleluya. contrario y somos Gloria a ti, libres Jesús. ahora, Gracias, libres en el gracias. nombre de Jesús. En tu Gracias, nombre, Señor, Jesús. por la nueva oportunidad. Muchas Gracias por el gracias, perdón. Gracias. Gracias, Señor, porque Amén. nos das Sí, sanidad, nos das Señor. libertad, nos das Aleluya. bendición, Gloria prosperidad a ti, Jesús. por medio de Jesucristo. Gracias Padre, en por el nombre de todo, Jesús, Gracias, oramos ahora gracias. por cada uno de los hermanos en sus Bendecimos a hogares. los hermanos Padre, en el nombre enviamos de palabra de Jesús. sanidad para los que están Oh, sí, enfermos. Señor, Ahora, los que están Levántalos, sufriendo, Padre, reciban en el sanidad. nombre de Jesús, En el nombre de Señor. Jesús, Restaura, de la cabeza a la Dios, planta ahora, de los Padre. pies. Tócalos, Ahora, Padre, ahora, tócalos ahora, con tu los poder. bendecimos, Toda enfermedad Padre. se seca, Los bendecimos. toda dolencia se va. En el nombre de Amén, Jesús, amén, toda amén. maldición Sí, cae por Señor. tierra. Sí, En el Señor. nombre precioso En de tu nombre, Jesucristo, Jesús. declaramos En tu nombre, sanidad Jesús. para el Aleluya. enfermo. Gloria a Libertad Dios. para el Sí, oprimido. Señor. Bendición para cada Oh, vida. sí, Ahora, Señor, Señor, en tu bendice nombre, a mis Jesús. hermanos. Bendícelos Los bendecimos, de la los cabeza a la bendecimos. planta de los pies, Ahora, en el Padre, espíritu, en en el el nombre de alma, Jesús. en el En cuerpo. el nombre de Bendecimos Jesús. cada En el nombre familia, de Jesús. a los niños, Oh, sí, a los Señor. adolescentes, Sí, a los Señor. jóvenes, Amén. a los Gloria adultos, a los Dios, ancianos. gloria, gloria a ti, Bendecimos, Jesús. Señor, bendecimos Aleluya. a cada familia, Sí, a cada Señor. persona. Bendito En el Jesús. nombre precioso de Aleluya. Jesucristo te Sí, damos Señor. gracias, Señor. Gracias. Padre, gracias. encomendamos esta semana Sí, en tus Señor. manos. Oh, bendito Declaramos Jesús. semana de bendición, En el semana de nombre de victoria. Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Bendice. Gracias, Señor. Amén. Hermanos queridos, el Señor les bendiga, el Señor les Amén. fortalezca y que el Bendiciones. Señor Amén. sea tu protección en esta semana. Los Amén. ángeles del Señor Amén. te guarden, la bendición te acompañe. Los bendecimos. Que Dios los Amén. bendiga. Muchas Un beso bendiciones. para todos. Muchas Adiós, bendiciones. adiós. Un abrazo grande para todos los hermanos de la Iglesia del Renuevo y a todos los hermanos que nos acompañan. Que
Que tengan una muy buena semana. Si el mensaje, esta palabra te fue de bendición y pensás que puede ser de bendición para otras personas, compartí también este video y va a ser de ayuda y de bendición para otros. Dios te guarde. Cualquier cosa nos pueden llamar, se pueden comunicar o mandarnos un WhatsApp, llamarnos por teléfono, estamos a su disposición. Dios les bendiga, buena semana, Dios les guarde. Chao, chao, bendiciones, adiós.